El exceso de peso, ustedes también pueden observar, en el caso de información del SENAC, la mujer tiene mayor prevalencia de exceso de peso, tanto de sobrepeso como de obesidad, comparada al hombre. Acá los normales son 30% nomás, menos de un tercio. En cambio, en el caso de los varones es casi 2 de cada 5. Y eso es independiente de dónde se encuentra. Sé que se encuentra en Lima, en alguna capital de alguna región del país, o se encuentra en la zona rural. Siempre el exceso de peso es mayor, ¿no? En la zona rural inclusive casi la mitad es normal, casi la mitad. Pero ahí también los adelgazados son menos del 1%. Entonces, los normales no llegan a la mitad y la mitad, más de la mitad, tienen exceso de peso. En zona rural, donde se supone que la gente camina más, se dedica a la chacra, se supone que tiene mayor actividad física y aún así, a pesar de eso, tiene mayor proporción de exceso de peso que los normales. No me digan, ya llegaron los chisitos Y también para ahí. el factor de riesgo de hipertensión, tienen ahí hombres y mujeres. ¿Qué es eso? Tiene más prevalencia de hipertensión arterial como factor de riesgo, como daño. Los hombres, ¿no es cierto? Y fíjense, África, América del Sur, pero mucho más Asia, el norte de Asia y parte de Europa. Europa que está junto a Europa Este, ¿no? El este de Europa, que tiene una prevalencia más alta. En el caso de las mujeres, también es lo mismo, pero con menos prevalencia que los varones. La hiperglicemia parece ser bastante similar el comportamiento tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Para ambos países. En el caso de Perú, el comportamiento es bastante similar para ambos sexos. Y aquí tenemos en el país, en Perú, aquellos que en la encuesta INEI diagnosticaron, tienen diagnóstico de hipertensión arterial, está alrededor de 10%. En el caso de diabetes mellitus está alrededor de cercano al 4%, nada más, ¿no? Y, por ejemplo, para diabetes mellitus ustedes pueden observar acá, por ejemplo, que para nivel nacional está alrededor del 3%. En caso de hombres, en mujeres es un poco más que en varones, y donde hay menos es en la sierra, principalmente ahí en Lima, resto de costa, luego selva, y el que menos tiene diabetes es la sierra. Y aquí es interesante saber que cuántos, por ejemplo, barra verde, tienen diagnóstico, pero además de diagnóstico reciben tratamiento para diabetes mellitus en el último año. Y fíjense que solamente el 70% tiene diagnóstico y recibe tratamiento. Es decir, hay el 30% que tiene diagnóstico, pero no le importa. No recibe tratamiento. Y en el caso de hipertensión arterial, es peor todavía, ¿no? Para el 2018 está en alrededor del 65% con diagnóstico y tratamiento, pero hay un 35%, un tercio, que tiene diagnóstico de hipertensión arterial, pero que no recibe ningún tratamiento para ese daño. Entonces, así de descuidados es el comportamiento de las personas. Para el exceso de grasos, en el caso del incremento de lípidos, por ejemplo, ustedes pueden observar, aquí sí, por ejemplo, ustedes pueden observar que Europa es la que está más perjudicada, la que muestra mayor prevalencia de hiperlipidemia. Es la que tiene en rojo, están más del 60% de prevalencia de hiperlipidemia, ¿no? Fíjense ahí, está Francia y Alemania, Inglaterra, Reino Unido, que es Escocia, Inglaterra y Gales, ¿no? Y Irlanda del Norte, están ahí entre los problemas. Italia, ¿no? Y se ve el zapatito, la bota. Demasiado fideo. Tienen hiperlipidemia. De ahí América del Norte y el norte de Asia también están en la misma proporción. Y en América del Sur, ¿quién tiene el exceso de lípidos? Argentina. Argentina. O sea, no solamente es campeón mundial en fútbol, sino también en lípidos. Aquí tenemos información de Perú.
para el incremento de triglicéridos. O sea, ¿quién tiene triglicéridos incrementados? Para el caso de los dominios, o sea, si es Lima Metropolitana, alguna capital de departamento o zona rural, en todas hay incremento de triglicéridos, en todas, que está alrededor del 40%. Y lo que queremos observar es que es mayor en masculino que en femenino, para cualquier región. No es lo Sea mismo. zona rural, sea urbana o sea Lima Metropolitana, siempre el incremento de triglicéridos es mayor en varones que en mujeres. Bien, por lo menos no vamos a morir de hipercardemia hasta más de 50. Y otro que tiene que darse cuenta es que según el peso, según el estado nutricional, el hecho de que sea de peso normal no quita que exista incremento de triglicéridos, porque siempre en varones casi un tercio tiene incrementado los triglicéridos y casi un sexto incrementado en mujeres. Pero fíjense que conforme incremente el peso, o sea, en los sujetos con sobrepeso, se incrementa la presencia de los triglicéridos, siempre mayor en hombres. Pero si es obesidad, es mucho mayor todavía. Tanto así que en varones, 3 de cada 4 varones obesos tienen el triglicérido incrementado. Y en el caso de mujeres, 1 de cada 2 mujeres tiene los triglicéridos elevados. 1 de cada 2 mujeres obesas tiene los triglicéridos incrementados. Ahora, otro lípido es el HDL. Se supone que el HDL es un lípido protector, pero para que sea protector tiene que estar elevado. Cuando está por debajo de 40 o de 50 en el caso de mujeres, entonces más bien es perjudicial. ¿Quiénes tienen entonces el HDL bajo? Independiente del dominio, o sea en Lima Metropolitana, zona urbana, zona rural, todos tienen más del 80% con los HDL bajos. Necesita más alta, creo. Pero fíjense que en el caso del sexo es mucho más en mujeres que en varones. Al revés de triglicéridos. En triglicéridos era más en varones que en mujeres. El HDL más bajo es más en mujeres que en varones. Independientemente en dónde se encuentra. Independientemente de dónde se encuentre. Sea que esté en Lima Metropolitana, en zona urbana o en zona rural. Y en relación al peso también se observa lo mismo que con los triglicéridos. El normal, miren, tiene casi el 80% de las mujeres tienen HDL bajo. ¿Qué significa eso? Que tienen que disminuir el consumo de grasas saturadas, grasa trans, y tienen que incrementar el consumo de grasa insaturada. Comer aceituna, comer palta, pero cuando me refiero a palta es una porción, pues no una palta grandaza, sino una porción porque de todas maneras es incremente grasa, y consumir aceite de oliva o aceite, cualquier aceite que tenga, aceite vegetal que tenga incrementado las grasas saturadas. Si es de oliva mejor, ¿no? ¿Se puede y la extra freír aceite de virgen, oliva? porque es la que tiene mayor cantidad de grasa insaturada. Y esto de acá es tan elevado para el sujeto que pesa normal, es mucho mayor para cuando tienen sobrepeso y obesidad, y siempre mayor en las mujeres el HDL bajo que en los varones. Y ahora, algo que tiene que ver con lípidos, ¿no? Y otros factores más, es el síndrome metabólico, y que también guarda mucha relación con diabetes mellitus. ¿Qué observamos? Que también la presencia del síndrome metabólico, independiente de donde te encuentres, que está alrededor de entre el 25 y el 40%. Y fíjense que extrañamente hay más en zona urbana, inclusive más que en Lima. Pero más o menos es parejo en la Lima Metropolitana, pero en zona urbana y en zona rural es mucho mayor en mujeres que en varones. Y está cercano al 50% en el caso de las mujeres. Y el síndrome metabólico también, y aquí se ve de manera bien clara, conforme aumenta la edad, ¿no? Conforme aumenta la edad, aparece el síndrome metabólico. Es 0 en menores de 20 años, entre 20 y 29 ya aparece el 2%, que se mantiene en sujetos normales, peso normal, a 3 y llega hasta 12% en casos de 50 y 59 años. Pero si tienes sobrepeso, ya en menores de 20 años con sobrepeso,
ya casi el 10% tiene síndrome metabólico. Y eso se va incrementando conforme aumenta la edad. Y si es obesidad, ya no arranca en 12, en 10. Ya tienen desde 20 años, ya tienen la mitad, tienen síndrome metabólico. Es decir, a mayor peso, ¿no? A mayor exceso de peso, mayor proporción de síndrome metabólico en las personas. ¿Y quiénes consumen dietas saludables? No se ve bien ahí, pero en la presentación que tienen ustedes debe notarse. Estamos alrededor del 10% a nivel nacional. O sea, de cada 10 personas, solamente uno come saludable. 9 comemos de todo. Sexo, en hombres y en mujeres es prácticamente igual, alrededor del 10%. Ligeramente, discretamente mayor en mujeres. Y en regiones, Lima y zona urbana, o resto de costa, son las que consumen mayor dieta saludable, pero es mucho menor en la sierra y posiblemente por la limitación de acceso o de variedad de dieta en el caso de la sierra, ¿no? Recuerden que ahí está en función en base a la temporada, ¿no? Hay la época en que hay bastante choclo, hay época en que hay bastante papa, etc. Entonces, en función a eso consumen. Entonces, como no hay mucha variabilidad, el exceso, el consumo, la posibilidad de tener dieta saludable en realidad es mucho menor. Eso hasta que los accesos o el acceso de carreteras y de vías de comunicación permita que haya mayor intercambio de alimentos, ¿no? Algo me dice que los agricultores locales... En lo que se refiere al consumo de tabaco, ustedes pueden observar, para el caso de prevalencia estandarizada por edad en 15 a más años, el consumo de tabaco es principalmente, fíjense, en Asia, Rusia y China, están ahí los que tienen las prevalencias más altas, ¿no? Pero también se presenta en toda Europa. Si ustedes lo pueden observar, en toda Europa hay el consumo excesivo de tabaco. En América del Sur, principalmente en Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay, ¿no? En Perú es menor. Pero junto con eso, la idea de confrontar es los países que más perjudicados tienen por la prevalencia elevada de consumo de tabaco son los gobiernos los que hacen campañas anti-tabaco, ¿no? Referido a las campañas en medios masivos para disminuir el consumo de cigarrillo, ustedes pueden observar que más o menos equivalente, los países que tienen mayor prevalencia son también los que hacen mayores campañas de lucha anti-tabaco. En el caso de Perú, no hay información disponible sobre, o mejor dicho, no hizo ningún tipo de campañas anti-tabaco para ese periodo 2012-2014. ¿Y cómo es el consumo de tabaco? Ahí tienen por varios años, pero en promedio, los que fumaron en el último año, alrededor del 20%, o sea, 1 de cada 5 personas de 15 a más fumaron en algún momento en el último año. Los que actualmente fuman es alrededor del 10%, como dijimos. Los que fuman diario en el último mes, cerca al 2%. Cerca al 2%. El alcohol, ustedes también acá pueden observar, el consumo de alcohol es masivo, ¿no? América del Norte, incluyendo Alaska, América del Sur, especialmente Brasil, Paraguay, y Asia, el norte de Asia, especialmente toda Rusia, hay consumo, parte de Europa también, y en África del Sur y Australia hay un consumo bastante elevado, una prevalencia bastante elevada del consumo de alcohol. Dice que el consumo per cápita total de alcohol en menores de 15 años fue mayor a 5 litros por individuo, o sea, por persona en el mundo. ¿Y ha habido cambios? Sí, ha habido cambios. Y acá se ve incremento en el caso de Perú, Ecuador y Bolivia. Se ha visto que en el periodo 2006 a 2010 ha habido un incremento de consumo de alcohol en esta población de 15 a más años. Y ahí dice de 2015 al costado. Ahora, respecto a lo que encontramos en Perú, en lo que se refiere al consumo, porque INEGI está haciendo estudio de vigilancia de factores de riesgo a partir de 2014, podemos observar quienes consumieron alguna vez en su vida alcohol, o sea, probaron siquiera una vez en su vida, está alrededor del 90%, o sea, prácticamente casi todos consumen alcohol en algún momento de su vida.
90%. Quienes consumieron alcohol en el último año, 2/3, 2 de cada 3 individuos mayores de 15 años consumieron alcohol en el último año. Los que consumieron alcohol en los últimos 30 días, 1/3 en el último mes. Y quienes tuvieron un consumo excesivo en el último mes, 1 de cada 5 personas de 15 años a más. El consumo excesivo quiere decir que tuvo problemas con el consumo, o sea, le dio sus diablos azules o algo parecido. Es el consumo excesivo. ¿De acuerdo? O sea, en el país, la droga del alcohol, la droga legal en todo caso, es de uso masivo. Por eso es que si hay miedo de legalizar el uso de la cocaína y de la marihuana en el país, de la marihuana, ¿no? Porque puede llevar a un consumo excesivo una vez que se legalice. Eso pasó en Uruguay, ¿no? Recuerden que cuando el presidente Mujica legalizó el uso de marihuana en Uruguay, hubo un incremento al inicio, no sé cómo estará ahora, no sé si lo anularon o no, un incremento del consumo de marihuana grande, ¿no? Nunca copien a Estados Unidos, por el amor de Dios. Ahora, hablábamos que existen unos factores de riesgo, pero hay algunos factores de riesgo que son determinantes sociales, ¿no? Estos factores determinantes sociales no dependen mucho del individuo, algunos de ellos por lo menos. Por ejemplo, la pobreza es un determinante social que está asociado a enfermedades transmisibles. ¿Cómo? Porque produce mayor exposición a factores de riesgo para enfermedades transmisibles. Lo que comentábamos, ¿no? Un pobre, por ejemplo, un varón pobre que se siente enfermo, ¿no? Que tenga diabetes, hipertensión arterial o que tenga angina, por ejemplo, no puede establecer salud porque tiene que trabajar, y si no trabaja no come él y no come su familia, hasta que le dé el infarto, ¿no? Y eso lo obliga a que lo hospitalicen. Entonces, eso es mayor exposición. Ya fue su pobre. Menor acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque usualmente, cuando en el MINSA, salvo que tenga SIS, tiene que pagar de su bolsillo. Entonces, usualmente quienes están asegurados son niños y mujeres, gestantes. Ahora se ha hecho el seguro mayor, pero el que trabaja no tiene tiempo de hacer sus trámites para el MINSA y entonces no tiene seguro, hasta que se enferma. Pero los gastos iniciales los tiene que correr por su cuenta. Entonces, eso, por ejemplo, es otro factor. Gasto por enfermedad transmisible se reduce en menos dinero para necesidades básicas. Es decir, el individuo pobre tiene que decidir si gasto para comer, y comer él o su familia, o gasto para que me atiendan en el hospital, ¿no? Donde la consulta puede costar un tanto y el tratamiento también otro tanto, dependiendo si es una enfermedad. No, recuerden que se dice que es una enfermedad no transmisible, es una enfermedad crónica, es una enfermedad de por vida. No, entonces el gasto es regular, el gasto es continuo. Otro problema es el diagnóstico tardío, por las mismas razones. O sea, se demora la atención en la salud, el diagnóstico tardío, entonces ya hay complicaciones o finalmente solamente llega al hospital para morir. La educación también está demostrado hasta el hartazgo que mientras mayor educación tiene, más uso de medidas preventivas hay, ¿no? La mujer, por ejemplo, en sus niños los lleva a vacunar, en cambio la que tiene secundario menos, no los lleva a vacunar, no los hace atender, no los hace su control, o sea, no se le ofrecen los servicios de salud y de educación a sus hijos. La educación en las instituciones educativas públicas está orientada a la promoción de estilos de vida saludables, tienen impacto en la reducción de sobrepeso y obesidad en los escolares, ¿no? O sea, es decir, si la mujer es educada, la dieta de la lonchera va a ser saludable más que no saludable. Pero eso depende mucho de la educación. El género también, ya les mencionaba que en algunos casos las mujeres tienen alguna preferencia para algún daño o para un factor de riesgo y los varones también para otro. La urbanización, lo que también les mencioné en algún momento, ¿no? O sea, hay poca actividad física, hay uso más de tecnología, el individuo, el joven, para mucho más tiempo sentado, la televisión, el cine, los juegos electrónicos, etcétera, hacen que el individuo haga menos actividad física y eso le predispone a mayor sobrepeso y obesidad. Y esos están asociados más también a la urbanización, ¿no? Porque en la zona rural todavía hay que caminar, hay que transportarse por sus propios pies. Y con lo que se refiere a etnia y raza también, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, es uno de los principales factores limitantes. Aquellas etnias, por ejemplo, amazónicas que manejan su propio idioma, su propio dialecto, tienen una dificultad si es que el que atiende no es de su propia etnia, para ser atendidos y para ser comprendidos y para satisfacer sus necesidades de salud.
¿Cuáles son las formas de intervención en enfermedades no transmisibles? Ya se han establecido unas metas, y las metas son establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Hay en conjunto 9 objetivos voluntarios mundiales. Recuerden que son voluntarios, es decir, los gobiernos deciden si se adscriben o no se adscriben a estas metas, que son establecidas para el 2025. Seguramente llegamos al 2025 y no lo conseguimos y volveremos a renovar. Por ejemplo, la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles debe reducirse al 25%. Medicamentos esenciales para no transmisibles y tecnologías deben tener una cobertura del 80% de los establecimientos de salud. La terapia a través de fármacos y consejería debe tener una cobertura del 50%. La obesidad y la diabetes deben tener un incremento del 0%, es decir, si estamos en 60% de sobrepeso y obesidad, debemos mantener esa cifra y no seguir aumentando. La presión arterial, la hipertensión arterial, una reducción del 25%, el uso del tabaco, una reducción del 30%, el uso o consumo de sal o de sodio, reducir el 30%, la inactividad física, disminuirla al 10%, especialmente en adolescentes, debería ser más todavía, y el uso peligroso de alcohol debe reducirse en el 10%. ¿Cómo reducimos el consumo de tabaco? Hay intervenciones costo eficaces en salud pública informadas con evidencia para la prevención y control de las enfermedades transmisibles. Dentro de ellas están estas que se recomiendan. Por ejemplo, para reducir el consumo de tabaco, eliminar la exposición al humo, incluyendo el consumo pasivo, ¿no es cierto? Para eso se han establecido lugares para fumadores, de tal manera que eso ha limitado y ha disminuido bastante el consumo de cigarrillos porque ya no pueden hacerlo en cualquier lugar. Realizar campañas a gran escala, ¿no?, para advertir sobre los daños del humo, del tabaco, y los programas para ayudar a disminuir este consumo. Aumentar los impuestos a los cigarrillos para desalentar la compra, y utilizar el empaquetado neutro o normalizado con advertencias sanitarias, que es el que se utiliza en nuestro país, ¿no?, para que también disminuya o desaliente el consumo. Y principalmente la prohibición total de publicidad. Antes de que saliera esta norma y que estuviera esta política en nuestro país, la propaganda para el uso de cigarrillos y de alcohol, por ejemplo, era bien grande. Por ejemplo, deportes como el fútbol, sus camisetas tenían cristal, pilsen, tenían en el pecho y en la espalda. Igualito tenían las marcas de cigarrillos. En el cine, en toda actividad pública había muy excesivo propaganda de consumo de cigarrillos. Con la norma eso ha disminuido realmente. Y eso también se está haciendo para las dietas no saludables, ¿no?, para el consumo que la comida chatarra, por ejemplo, o los alimentos procesados y ultraprocesados también tienen que poner las advertencias de los octógonos, que ustedes ya saben, ya conocen los octógonos, ¿no es cierto?, para que digan que tengan exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasas y de grasas trans. Para el uso, reducir el consumo de alcohol, aumentar los impuestos en las bebidas, ya se ha hecho en el país, también se está haciendo, pero a pesar de eso aparecen las cervezas de litro, pronto las de 3,5 litros. Restringir la disponibilidad física de alcohol al menor, o sea, está prohibido que el menor vaya a comprar, las tiendas no lo pueden vender porque si no son sometidas a sanciones y a multas. Prohibición y restricción de la publicidad, legislar sobre la conducción bajo el efecto de alcohol, que ya es una norma en nuestro país, pero que no se hace caso, y no se hace caso mientras no se sancionen a esos conductores. Ofrecer intervenciones psicosociales a las personas con consumo nocivo de alcohol, ¿no?, al uso excesivo de alcohol. Para promover la actividad física, campañas a través de programas educativos, médico-ambientales, programas motivacionales, pero también el asesoramiento de actividad física, ¿no?, y de derivación de pacientes cuando sea necesario. No se puede hacer ejercicio de un día para otro. Nadie puede correr 5K, 10K de un día para otro, ¿no?, porque termina lesionado y nunca más vuelve a correr. Entonces hay que prepararse, hay que entrenar, hay que conocer la técnica correcta, usar los implementos correctos, saber los lugares donde se va a hacer, donde se va a correr, etcétera, ¿no? Eso requiere un asesoramiento de todas maneras. Promover dieta saludable, hay que reducir la ingesta de sal, les reitero, el etiquetado frontal que ya se implementó en nuestro país, el menor consumo de sodio, eliminar, por ejemplo, el salero de la mesa, ¿no? Hay gente que siente que tiene menos sal y le mete sal
Eso hay que ir eliminando, eliminar la grasa trans, disminuir el consumo de las porciones de turrones, aumentar el impuesto también a la bebida azucaradas, que ya se ha hecho en Está bien, México, es lo único que primero, quería ya se ha saber. hecho también en Chile, posiblemente en nuestro país también en algún momento empecemos a hacer para disminuir y desalentar el consumo de tanto azúcar. En el caso de la diabetes, mejorar el control de la glicemia, proporcionar atención podológica para disminuir el riesgo de pie diabético y terminar con complicaciones de amputaciones de miembros inferiores, la prueba de detección de retinopatía diabética, que son una de las grandes complicaciones que producen ceguera, y el tratamiento de fotocoagulación con láser para evitar justamente el mismo. En el caso de enfermedades cardiovasculares, el tratamiento farmacológico y la consejería, uno de los grandes problemas en las enfermedades no transmisibles, dado que son enfermedades crónicas, es la adherencia al tratamiento. El problema de la adherencia es un gran problema, o sea, con el tiempo el individuo se siente mejor, se siente más saludable y deja de tomar su medicación, cuando la medicación debe ser de manera regular y de por vida. Entonces eso hay que ofrecerlo y hay que aliviarlo para que no sea también un costo económico para las personas. Y también el manejo de alto riesgo para tenerlo, ¿no? La idea es disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares o de ataques cardíacos y de infartos miocardios que finalmente terminen en muerte. Enfermedades respiratorias crónicas, proporcionar tratamiento con salbutamol inhalado, usar este tratamiento con beclometasona o beta-alergénicos agonistas de acción breve, especialmente para las crisis, ¿no? Hay mucha creencia de que los inhaladores producen dependencia. Yo soy asmático, uso inhaladores y nunca me creo dependencia. Bueno, en realidad tampoco no tengo necesidad de usarlo mucho porque mi asma es leve, solo en épocas de invierno y cuando hago, o tengo como hace poco, por ejemplo, tuve un proceso gripal que me terminó con un broncoespasmo leve y tuve necesidad de usar inhaladores, pero ahí queda, lo uso por 2 semanas y listo, terminó. Ya somos dos. No se produce ningún tipo de dependencia. Usar inhaladores es tan igual como usar pastillas o tomar jarabe para los niños. No sé cómo las mamás aceptan que tomen el jarabe, que tomen las pastillas, pero le tienen miedo al inhalador. Es más, en pastillas y en jarabe consumimos el salbutamol en miligramos. En cambio, el inhalador es microgramos, o sea, la cantidad de medicamento es mucho menor y va directamente a los bronquios. Entonces, el efecto es mucho mejor y mucho más rápido el tratamiento. En el caso del cáncer, hay que ver la forma de prevenirlo. Recuerden que cuando ya se hace el diagnóstico, en la mayor parte de nuestro país, por lo menos ya no se puede hacer mucho, y entonces hay que promover la vacuna contra el virus papiloma humano, especialmente en las mujeres. Recuerden que el cáncer de cuello uterino es la principal causa del cáncer en mujeres y la principal causa de muerte también en el país. Y hay que facilitar la vacunación. Además de eso, recuerden también que la vacuna contra hepatitis B también previene el cáncer de hígado. Entonces hay que promover estas vacunas que protegen contra el cáncer. Proporcionar tamizaje para mamografía como diagnóstico temprano y tratamiento de cáncer en las mujeres a partir de los 40 años. Ya les mencioné también sobre el examen clínico o el autoexamen de mamas, y proporcionar tratamiento quirúrgico, quimioterapia y radioterapia en el caso de que el cáncer ya esté presente. En realidad, para las enfermedades no transmisibles, donde la evolución es larga y donde el diagnóstico una vez hecho, definitivamente ya sabes que no vas a dejar tratamiento hasta que te mueras, existe una serie de dificultades para hacerlo, ¿no? No solamente económicos, sino también de entender y comprender el problema. Pero como decía Gandhi, dice que soy héroe, yo de victimidad simplificar diciendo como soy, hice lo que hice. Se refiere a que él levantó todo un país y finalmente inclusive movió un montón de gente. Imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Tenemos una tarea muy grande. Las enfermedades transmisibles ya no son problema para nosotros, se están disminuyendo, aunque hay algunas emergentes y reemergentes, pero se están controlando la mayoría de ellas, y la principal causa de muerte son las no transmisibles. Dado que la esperanza de vida se incrementa, las enfermedades transmisibles aumentan. Entonces, debemos procurar corregir eso, ¿no? La idea es que ustedes vean la posibilidad de cómo pueden corregir desde donde estén, sea en la parte clínica, sea en la parte de salud pública, y si alguno de ustedes tiene la suerte de ser autoridad en salud,
para que este problema se vaya resolviendo. Empecemos con los factores de riesgo que conocemos, empecemos con el sobrepeso, obesidad y podamos ir mejorando lo que es el consumo de la alimentación saludable y de actividad física para ir mejorando la calidad de vida de la población. Sí, Mi mamá dice que igual tengo que vacunarme contra el virus de papiloma humano Así es. porque el peligro está incluso en el propio marido. así es. Ustedes como mujeres saben que Que el varón nuestra del sociedad, Perú es mucho más promiscuo que la mujer y aunque una sea la bonita, uno mujer no sabe cuando es con quién infiel se al casa. marido es un golpe, es un escándalo. Pero si el marido engaña a la mujer, es un héroe. Está mal, ¿no es cierto? Porque debería ser algo similar para los dos. También depende Entonces- del lugar y región, pero entonces, sí pasa. la probabilidad de que el varón tenga más de una pareja es alta, mientras que la mujer puede sí ser monógama, el varón no lo puede ser. Entonces hay que estar vacunado de todas maneras y mientras más pronto mejor. Y como Bien, chicos, consejo eso es todo final, por hoy. Muchísimas gracias. Voy a tomar la pregunta. Saquen su hojita, por favor. no podría ser mañana. Saquen su hojita.